Bueno, muchachos, en el día de hoy vamos a ver una clase de lo que son las compuertas lógicas. Inicialmente, en la plataforma van a encontrar esta guía que les hice, de modo que les sirva de apoyo para la actividad número 1. Bien, entonces vamos al tema. Vamos a hablar entonces de lo que es las compuertas lógicas. Inicialmente, vamos a definir lo que es el proceso de diseño de un circuito digital. Entonces, fíjense, ¿qué es un proceso de diseño de un circuito digital? Pues es como los pasos de manera organizada que debe tener cualquier diseñador para poder implementar en físico lo que él en su mente creó. Bien, entonces, primero que todo, ¿cuál es el proceso? Primero, una abstracción mental con la idea de lo que se desea conseguir y su posible implementación. ¿Qué quiere decir eso? Es en su mente, el diseñador va a crear o va a pensar en cómo crear el diseño que quiere y cómo lo va a implementar. Bien. Una primera aproximación al diseño con especificaciones que tiene que cumplir. ¿Qué quiere decir con eso? Es una aproximación, o vamos a decirlo así, un diseño en papel inicialmente, que es lo que usted desea hacer, ojo, con las especificaciones que se le indica, ya sea por parte de otra persona o propia del diseñador, ¿sí? Un desarrollo en bloques con componentes básicos, es decir, es como, van a ser como las etapas, pero en diagramas de bloques, ¿bien? Diseño lógico en papel de cada bloque. Ahí es donde viene el diagrama circuital, pero ya lógico, con las compuertas lógicas específicamente, o en su defecto con los circuitos integrados. Ahora, integración del diseño y simulación mediante programas informáticos. Quiere decir que una vez ya yo tenga el diagrama lógico, lo que voy a hacer es simularlo en Proteus o en cualquier otro simulador que tenga esas características o esos elementos que ustedes necesitan. Y luego la implementación a nivel físico en un protoboard o circuito impreso. Es decir, ya una vez ya el diseño en papel en compuertas lógicas, ya después lo hacen en simulación y luego a través de circuitos integrados, hacen la interconexión entre ellos con los diferentes elementos que también comprende fuera de los circuitos integrados para poder mostrarlo en físico. Eso es. Ahora hablamos, esta guía que le estoy mostrando está, repito, está en la plataforma. La hice con la intención de que para las personas que de repente no pueden acceder al video en el sentido de que no lo puedan descargar, esto es más fácil descargar la guía, pues bueno, entonces ya ahí lo pueden observar de otra manera. Es como otra herramienta. Y con esta guía ustedes van a ayudar para hacer la actividad número 1 del segundo corte. Ok, entonces sigamos. La electrónica emplea señales de ondas cuadradas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando veamos las partes de simulación, ¿sí? Ya eso es para la evaluación del segundo corte. La segunda evaluación del segundo corte, cuando se les pida el diseño, fíjense que van a observar a través de los osciloscopios, son señales de pulso, ceros y uno. Esto quiere decir cero, donde siempre cero es inactivo, bajo, desenergizado. Uno es activo, alto o energizado, ¿sí? Y a su vez, esas van a ser los valores de entrada y a su vez las de la salida también va a ser en forma de ceros o unos. Bien, esto que tenemos acá es una compuerta lógica, que es lo que vamos a analizar en esta guía específicamente. Esta compuerta lógica la vamos a ver, esto que está acá es un circuito integrado. El circuito integrado tiene 4 compuertas lógicas. Esta es la simbología en papel de una compuerta lógica, pero en realidad dentro de esa compuerta están encapsulados estos elementos que tenemos acá. Entonces, una compuerta lógica AND, que es una de las que les voy a explicar más adelante, solo que quiero que ustedes vean que en realidad
un circuito integrado está compuesto por transistores, por capacitores, por resistencia, dependiendo de los elementos. Pero fíjense que específicamente el circuito integrado de la compuerta AND, que ese circuito integrado, el código es 7408. Si ustedes lo buscan en internet, el datasheet de él, ¿qué es el datasheet? Es la información, toda la información que debe tener de cualquier elemento, de cualquiera, no solamente digital, de cualquier elemento electrónico. Entonces, fíjense, el 7408 es un circuito integrado que contiene 4 compuertas lógicas o puertas lógicas, también se le llama así. Fíjense que la composición, esta muesca de orientación que está acá, la tiene ella acá. Y este punto que está acá nos indica el pin número 1. Entonces, del pin número 1 al pin 14, ¿sí? Donde el 1 y el 2 específicamente es la entrada de una compuerta AND y su salida es el 3. Fíjense que B sub C es la alimentación, 7 es tierra. Bien, entonces, vuelvo y repito, todas las compuertas internamente están conformadas por diferentes elementos, pero vamos a decirlo así, la tecnología como ha avanzado, pues han encapsulado en circuitos integrados. Entonces, eso es lo que se quiere decir. Ahora bien, esas compuertas lógicas, como les dije, está con tecnología TTL, es decir, transistor logic, que operan con señales de frecuencia variable que oscilan entre 4 y 5,5 voltios. Ojo, ¿qué quiere decir eso? Que la alimentación de este circuito integrado es máximo 5 voltios. Una puerta lógica es un circuito que admite una o más entradas binarias. Fíjense, estas son dos entradas binarias. Hay con puertas lógicas que tienen una sola. Entonces, una puerta lógica es un circuito que admite una o más entradas binarias y devuelve una salida igualmente binaria. Es decir, su entrada va a ser ceros o unos y su salida va a ser 0 o 1. Bien, dicha salida es el resultado de una determinada operación matemática conocida como álgebra de Boole. Esta puerta lógica son circuitos combinacionales. Esto significa que su salida únicamente depende de sus entradas en un determinado instante. ¿Sí? Entonces, combinacionales, ¿por qué? Porque van a tener diferentes combinaciones estas entradas y a la salida va a tener una respuesta dependiendo de la combinación que ustedes les den en la entrada o dependiendo de la compuerta. Bien. Vamos a hablar ahora de las puertas lógicas. Entonces, las puertas o compuertas lógicas de manera general son 4. De esas 4 se derivan otras, pero ahora vamos con calma por ahí. Las puertas lógicas básicas son 4, según el álgebra de Boole, son NOT, AND, OR y XOR. De estas 4 puertas, 3 disponen de 2 o más entradas y una salida. O sea, 3, la AND, la OR y la XOR comprenden o sea, 2 entradas, ¿sí? 2 o más entradas, pero la NOT, no, la NOT solo tiene una sola entrada, es la compuerta negadora. Eso lo vamos a ver ahorita. El comportamiento de cada una de estas puertas se ajusta a lo que se denomina tabla de verdad. ¿Cuál es la tabla de verdad? Esta que tenemos acá. Cada compuerta lógica tiene su simbología, su simbología, su imagen, o vamos a decirlo así, su representación. Ojo, recuerden que en físico no van a conseguir esto y van a conseguir un circuito integrado exactamente. Y cada compuerta está compuesta por diferentes elementos, ya sea resistencias, transistores, ¿sí? Que vamos a decirlo así, están diseñados para hacer cumplir esta tabla de verdad que tenemos acá. Entonces vuelvo otra vez. El comportamiento de cada una de las puertas se ajusta a lo que se denomina tabla de verdad, que no es más que la tabla que resume todas las posibles combinaciones que se pueden plantear en las entradas de una puerta lógica, junto con la salida resultante de cada combinación. Es decir, A y B son las entradas y la salida. A y B la entrada. Entonces, ahora específicamente esta compuerta se llama OR y es la compuesta sumadora. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Fíjense que en las entradas siempre vamos a tener ceros y unos. O aquí 0, 0, o aquí 1, 0, o aquí 1, 0, ¿verdad? Y vamos a tener la salida. Entonces, ¿qué significa la compuerta OR? Es una compuerta sumadora. Basta con que una sola de sus entradas esté en nivel
alto o activo o energizado para que su salida esté activa. Es decir, basta con que una de las dos, fíjese, basta con que una de las dos estén activos o las dos, inclusive que esté activo para que su salida sea activa. Si las dos están inactivas, su salida es inactiva. Esa es la compuerta OR o la compuerta sumadora. Ahora, fíjense, vamos a relacionar esa compuerta con un ejercicio de diseño. Dice así, en un proceso químico se desea que se active una alarma, siempre que la temperatura del proceso exceda un valor máximo o siempre que la presión se eleve arriba del circuito límite. Diseñar el sistema de control industrial, es decir, la detección de temperatura elevada. Cuando la temperatura esté elevada, ya sea por vamos a decirlo así, por la presión o por la misma temperatura, pues, ¿qué es lo que hace? Encienda una alarma, se activa una alarma. Entonces, aquí les dejo la explicación de lo que voy a hablar ahorita de manera detallada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Voy a leérselo, pero en realidad, ahorita se lo leo. Vamos a verlo aquí. Tenemos un transductor de temperatura y un transductor de presión, que es que ellos relacionan la parte física y él, una vez detecte la temperatura a través de pulsos eléctricos, la lleva al comparador. Este comparador va a compararlo, valga la redundancia, con el valor de temperatura que tiene ese momento con un valor de referencia. Es decir, yo quiero que ese diseño no me pase tal temperatura porque después de esa temperatura es elevada, entonces necesita siempre un valor de referencia. Él internamente va a estar programado con un valor de referencia igual que el de la presión. Este otro comparador va a tener ese valor de referencia en presión. Entonces, ¿qué va a hacer ese comparador? Recibe del transductor un pulso. Ese pulso lo mide y lo compara. Si ese valor, ya sea de tensión o de presión, esté por encima de los valores de referencia, energice la alarma. Ojo, entonces, ¿qué quiere decir con eso? Ya sea que la temperatura esté elevada o la presión esté elevada, active la alarma. Es decir, basta con que se cumpla una de las dos para que se active la alarma. Eso es lo que quiere decir. Aquí ustedes lo van a leer la guía, ahí está más específico. Se los dejo ahí, pero lo que les acabo de decir es lo que, de manera resumida, lo que quiere decir la guía. Pero no nos vamos a poner a leer porque esa no es la idea. La idea es que yo les explique lo que significa el ejercicio. Bien, ahora bien, vamos a hablar ahora de la compuerta AND. Es un circuito que aplica la operación booleana de la multiplicación, es decir, siempre y cuando A o B, que son las entradas, sean cero, nivel apagado, su producto será nivel apagado. Y su salida, y si A y B, ok, ya, fíjense aquí, pasa que me faltó colocar la coma. Dice, basta con que A y B sean cero, que sea nivel apagado, su producto será nivel apagado, su salida. Si A y B sea 1, nivel activo o encendido, su resultado será 1 a la salida. Es decir, si las dos entradas están en nivel 0, su salida va a ser 0. Si una de las entradas, solo una, A o B, sea 0, siempre va a ser 0 porque es la multiplicadora. Ahora, tiene que obligatoriamente A y B estar en activo para que su respuesta sea activa o nivel encendido o nivel energizado o nivel alto. 1, eso es lo que quiere decir. Vamos a hablar aquí de esa manera. Entonces, basta con que las dos entradas estén en 1 para que su nivel sea alto. Pero con que uno de sus entradas sea 0, automáticamente su salida va a ser 0. Eso es lo que significa la compuerta AND, es la compuerta multiplicadora. Bien, ahora vamos a hablar. Fíjese, aquí le coloqué en negritas eso. Aquí se puede observar que ambas entradas deben estar activas para que su salida esté activa. Ahora vamos al otro ejercicio.
Una planta de fabricación de refrigerantes cuenta con un circuito digital que enciende una lámpara cuando el nivel líquido de dos tanques están por encima del 90%. Es decir, los dos tanques deben estar por encima del 90% y va a encender o energizar una lámpara indicadora que ya están los tanques en el 90%. En cada tanque se encuentra ubicado un sensor de nivel líquido. Especificar de manera gráfica qué compuertas se utiliza en el sistema. Entonces, uno, detecta líquido, genera un nivel lógico alto. Dos, no detecta líquido, genera un nivel de lógico bajo. Entonces, los dos sensores de nivel, si este está lleno, ¿verdad? Simplemente es para detectar. Ojo, habrá otro sistema donde parece llenado ese tanque, pero tienen que estar los dos llenos para que se active esa luz indicando que los dos tanques ya están llenos. Entonces, tienen que estar los dos llenos para poder activar esa luz de indicadora. Entonces, se comporta o se utiliza como una compuerta AND. Las dos entradas tienen que estar energizadas para poder activar la luz indicadora. ¿Ok? Se utiliza una compuerta AND porque para que se encienda la lámpara, ambos tanques deben estar llenos. Ojo, por ahí me van a decir, pero profesora, si uno se llena primero, no se rebosa. No, debe haber otro sistema o solamente no. Estamos diseñando es que cuando los dos tanques estén llenos, se encienda una luz indicadora. Ahora bien, el vaciado o el llenado de un tanque va a depender de otro sistema. Bien. Entonces, ahora vamos, ahora con respecto a la compuerta NOT, esa es otra compuerta. Y la compuerta NOT es también la llamada la compuerta inversora. ¿Qué significa eso? Si tienen un 1 a la entrada, va a tener un 0 a la salida. Si tiene un 0 a la entrada, va a tener un 1 a la salida. ¿Ok? Entonces, tenemos la compuerta NOT. Entonces, tenemos, si es 0, tenemos un 1. Si por aquí tenemos un 0, a la salida tenemos un 1. Si tenemos un 1 a la entrada, tenemos 0 a la salida. Eso es lo que quiere decir la compuerta NOT. Ahora vamos a hablar de la compuerta SOR, la compuerta OR exclusiva, también se le dice de esa manera. La compuerta OR realiza una comparación de entradas siendo el resultado 0 si las entradas son iguales o 1 cuando son diferentes. Debemos prestar atención para no confundir el funcionamiento porque esperamos que el resultado sea 1 cuando son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esta es la simbología de una compuerta SOR. Aquí lo tenemos. Y ojo, significa en álgebra booleana A más, pero está encerrado en un círculo, B. Cuando vean ustedes esto, ustedes van a decir, ah, bueno, esa es una compuerta SOR que tiene dos entradas y su simbología es esta que está acá, el dibujo, la imagen que lo representa. La compuerta, entonces, tienen que estar, fíjense, las dos puertas, basta, vamos a leer exactamente. Dice, la compuerta SOR realiza una comparación de las entradas, siendo el resultado 0 si las dos entradas son iguales y 1 cuando son diferentes. Entonces, si las dos entradas son iguales, es 0 y cuando sean diferentes, es 1. Vuelvo y repito. La compuerta SOR realiza una comparación de las entradas, siendo el resultado 0 si las dos entradas son iguales. Si las dos entradas son iguales, 1 y 1 es 0, 0, 0 es 0. Basta con que sean diferentes para que sea 1, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los circuitos combinacionales. O sea, ¿de qué comprende eso? Tenemos la tabla de verdad, la función booleana y el circuito lógico. Entonces, circuitos lógicos combinacionales. Se trata de deducir el circuito, la tabla de verdad y la función lógica. Eso es lo que ustedes van a tener que desarrollar para la segunda evaluación del segundo corte. Entonces, se trata de deducir el circuito, tabla de verdad, el circuito, tabla de verdad y función lógica. Para poder definir o deducir un circuito lógico, se debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Tabla de verdad, esta que tenemos acá. Función booleana, esto que tenemos acá. Ahorita les voy a especificar eso. Y circuito lógico es, a partir de eso, hacemos esto que está acá. Entonces, fíjense. La tabla de verdad, A y B son variables de entrada. F es la función, es decir, la salida.
el resultado, ¿sí? Entonces, estas las combinaciones. Ojo, se les puede colocar la tabla y ustedes crean el diagrama lógico, ¿verdad? Se les da la tabla, ¿verdad? Ustedes crean el diagrama lógico y también crean la función booleana. O le dan la función booleana y crean la tabla de verdad y crean, o sea, con una sola información tienen que crear las otras dos. Ese es lo que ustedes van a hacer para la segunda evaluación. Pero es para que ustedes se familiaricen. Bien, entonces, la tabla de verdad, ¿verdad? Estas son de 4 combinaciones, estas son de 16 combinaciones. Eh, Dice así, para que les quede claro, estamos analizando las variables de entrada, la salida para este tema. Ajá, entonces fíjense, vamos a analizar solamente qué significa cada uno. Para este tema se evaluará, no se va a evaluar aún de esa manera, es decir, que si se le da la tabla, la verdad, hacer el diagrama lógico y hacer la función como tal de álgebra de Boole. No, eso es para el segundo corte, pero lo que sí quiero es que ustedes ya se vayan familiarizando con todo esto. Bien, esta es la función booleana. Entonces, fíjense, aquí vamos a ver la función booleana. Automáticamente yo digo, comenzamos siempre desde la raíz del corazón. Entonces, no podemos pasar por encima de la negadora. Entonces, sería entrada A más entrada B negada y después a esa la negamos más. Es decir, si tenemos un cero aquí, si la entrada es cero y la A es cero y B es 1, entonces en realidad B negado sería cero, cero y cero, y negado 1, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes, vuelvo y repito, si la entrada aquí es cero, A es cero y B, solo B es cero, entonces sería A es cero, B negado es 1. ¿Sí? Entonces, cero más uno, ojo, basta con que una de las dos esté, basta con que una de las dos esté activo para, acuérdense, para darlo, es la compuerta OR. Entonces, vuelvo y repito, A es cero y si B es cero, entonces lo cambia a 1 porque la está negando. Y después ese valor o esa respuesta la vuelve y la invierte. Es decir, vamos a suponer que aquí la respuesta de 1, lo que es la operación lógica A más B negado. Si da 1 al final, es 0 porque esta la niega completa. Si da 0 al final, es negado, entonces la invierte. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es para que ustedes vean que esto es la función booleana. Esta es la tabla de verdad, cómo se representa, y el diagrama lógico de esto, pasamos a esto. Entonces, fíjense, aquí tenemos un diagrama lógico de A más B negado más A negado por B más A por B negado. Esta es A y este es B. Entonces empezamos. A, aquí está. Voy a multiplicar A por B negado. Entonces, A está completo. Esta es una compuerta AND, pero tengo que negar B. A y la niego con la inversora. B, pero tengo que negarlo. B negado. A por B negado. Y después la paso a una sumadora. A negado por B. Ahora tengo que negar a A. Aquí está. Niego la A por B. A negado por B. Y A por B simplemente es A y B y sumo los tres y me daría la respuesta. Este es el diagrama lógico de esta función que tenemos acá, ¿ok? De esta función específica. Entonces, lo que quiero es que ustedes se familiaricen con lo que obtener la tabla, así se hacen los diseños, la tabla, el diagrama lógico y la función matemática a través del álgebra de Boole, que sería esto que tenemos acá. Este es el diagrama lógico, la función y la tabla de verdad. Ahora bien, vamos a hablar ahora de min términos y max términos. Cuando hablamos de min términos son productos de álgebra booleana, específicamente las compuertas AND o NOT, es decir,
En mi término se utiliza la compuerta multiplicadora o la inversora. Para entenderlo mejor sería esto. Entonces, fíjense, tenemos esto. F es igual a B negado C. Si las variables están colocadas de esta forma, se sobreentiende que entre ellas está el signo de multiplicación. Es decir, ahí está la compuerta AND. ¿Sí? Hay tres entradas y se multiplica. Bien. Entonces, de ahora en adelante se asumirá como f igual a bc, la función 1. Ahora, va a ser lo mismo que f es igual a por b por c, función 2. Ojo, eh, ¿qué quiero decir con esto? O sea, que cuando ustedes vean que sería la función x, y, z es una compuerta AND. Eso es lo que en realidad quiero que vean. Ahora, si es A más B ya es otro tipo de resolución. Ahora, cuando estamos hablando de max término, es todo lo contrario, lo que le estoy diciendo ahorita. Entonces, fíjense, aquí están suma de min términos, suma de max términos. Cuando hablamos de min términos, está primero la multiplicación, es decir, primero está la compuerta AND y después se suma, y aquí está la compuerta OR y después se multiplica. Eso es en resumidas cuentas lo que se quiere decir. Ahora, para la actividad número 1 del corte 2, aparte, conjunto con la actividad, es decir, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer un video explicando todo lo que le estoy diciendo, ¿bien? Y después de eso, o mejor dicho, adicional a eso, van a agregar otras variantes. ¿Cuáles son? Variantes que se derivan de las compuertas AND y OR, es decir, la NAND y la NOR, o sea, las negadoras de esas dos compuertas, con sus respectivos símbolos, tablas y circuitos equivalentes. La NAND y la XNOR, ¿ok? Ahora bien, investigar los circuitos integrados 7400, 7408, 7432, 7486, 7404. Sus características y compuertas, que son, o sea, van a buscar el datasheet en internet y van a colocar el código 7400. Ahí le va a dar qué compuertas son, cómo se alimenta, qué temperatura soporta, las compuertas internas que componen ese circuito integrado, ¿sí? Entonces, la actividad número 1 es tomar la guía, van a interpretarla, van a investigar el punto 1 y 2 que le estoy diciendo en estos momentos, que son las variantes que se derivan de las compuertas AND y OR. Y aparte de eso, investigar los circuitos integrados con todas sus características y qué son esos circuitos integrados. Lo van a exponer con un laminario de PowerPoint. Por favor, no utilizar la guía. Tienen que hacer su propio laminario de PowerPoint para poder exponer, ¿ok? Ya sea laminario PowerPoint, ya sea si no, o sea, tienen que, con cual material de apoyo que no sea la guía, tienen que fabricarlo, ¿sí? Ya sea en Prezi, ya sea en PowerPoint, ya sea en Canva, que ustedes hagan su laminario y lo defienden. Los puntos que le estoy hablando ahorita, ¿ok? Bueno.